porque la intro la armé yo. Y tipos es uno de los temas fundamentales. Así que no se hagan. Algo de tipos deberían saber. Entonces, sistemas de tipos tiene que ver con tipos de datos. Y la primera pregunta que me hago es, ¿qué es un tipo de datos? Clasificación del dato. Ok, clasificación del dato. ¿En base a? Características. Ok, vamos a anotarlo. Características. ¿Alguna otra cosa? ¿Otra idea? Comportamiento. Características que podría ser. Por ejemplo, no sé. Pensemos en datos. ¿Qué datos se me ocurren? No sé, 7 es un dato. Sí, 7, como es un dato, tiene 2 palitos para dibujarlo. Esa es una característica. Sí. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es la característica de un dato? Vamos a profundizar ahí. ¿Lo puede leer el programa y cómo lo puede utilizar? Eso es lo que me gusta más. Es en base al uso. ¿Sí? Sería un... La clasificación tiene que ver eso, con lo clasifico, ¿sí?, al dato en base al uso que voy a hacer de ese dato. ¿Tiene sentido? Por ejemplo, a 7 lo voy a usar de una forma que probablemente sea la misma forma con la que use a 5 o la misma forma con la que use a -3, pero no va a ser la misma forma con la que use a true o a false, ni va a ser la misma forma con la que use a 3,14. O tal vez sí, justo 7 y 3,14 son números, si querés. ¿No? Depende de cuál sea tu nivel de rigurosidad de esa clasificación. Una clasificación podría ser los números que son enteros, los números que no son enteros, o los números en general. Podría ser otra clasificación. ¿Sí? Son distintas clasificaciones que tienen que ver un poco con el uso. ¿Sí? Los uso, por ejemplo, para hacer cuentas. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Sí? Fantástico. Bien. Digo, esa es una de las cosas interesantes, ¿no? Lo voy a clasificar en base al uso. ¿Sí? Y si se quiere, esto que decían de las características, podríamos decir la forma del dato, ¿sí? También, que es una visión más conjuntista. Todos los datos que tienen la misma forma los meto en el mismo conjunto. Ahora, la gracia es, ¿y por qué los metes en ese conjunto? ¿Qué significa que tengan la misma forma? Y bueno, y eso sale de acá. ¿Sí? Es como que la visión tiene que ver con eso, con el uso. Pero hay una visión que tiene que ver más con la idea de la forma y la idea de la conceptualización de la forma. ¿De acuerdo? Los números, nosotros ya los tenemos conceptualizados independientemente del concepto de que estos los podemos usar para una cosa distinta a lo que podemos usar 3,14, que lo voy a poner para el otro lado para que no me rompa cuando los marco, ¿sí? ¿No? O sea, digo, estos los puedo usar a todos como la misma cosa y los veo con la misma forma o no, o puedo ver a estos con una forma y a estos con otra, pero esa forma existe en mi cabeza. Cuando yo voy al código, lo que me dice la forma es ¿para qué los puedo usar? Y eso es lo único medio que me importa del dato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un tipo de datos? Vamos a escribirlo más prolijito. Clasificación de los datos en distintos conjuntos en base a su uso. ¿Sí? Entonces, cada tipo es un conjunto en el que se clasifican los datos.
porque dije que es un tipo de datos y no contesté ese. Dije, voy a clasificar los datos de uso. Bueno, un tipo es un conjunto en el que pongo un montón de esos datos, de todos los que hay disponibles en el sistema, los pongo juntos en un conjunto. ¿Por qué? Porque voy a hacer uso de todos esos de la misma forma. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Bien, fantástico. Entonces, la definición más formal, ¿sí?, sería esta. Un tipo es un conjunto de valores, elementos, más las operaciones que podemos realizar sobre él. ¿Sí? O sea, las operaciones no son parte del tipo, pero son una parte importante que requiero para entender el tipo. O sea, me interesan las operaciones que voy a poder hacer sobre un tipo. O más que sobre el tipo, sobre los elementos de ese tipo. ¿Sí? Entonces esa es la definición. Ahora bien, ustedes ya trabajaron con lenguaje de programación. Nómbrenme 3 tipos que se les ocurran. Sí, de la cabeza. Bool, Entero. string, int. ¿No? Esos son de los más fáciles. Tengo más, float, qué sé yo. Y después, dependiendo del lenguaje, puedo tener algunos otros. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. Bien, fantástico. Entonces, yo hago una pregunta. Voy a escribir un pedazo de código. Un pseudocódigo. Y digo, ¿de qué tipo es X? Depende del uso. Depende del lenguaje. Esto es un pseudocódigo. Pero tírenme un posible tipo. Y ahí podría Se ser supone un que int. entero. Puede ser Podría entero, ser- pero no está definido. Podría ser un entero, podría ser un Un entero, float podría ser un float, podría ser, no sé. Vamos a hacer algo más. ¿De qué tipo es I? Probablemente entero. Mismo. Probablemente entero. ¿Y Z? Seguramente string. Perfecto. O sea, nada. Me dicen probablemente, bueno, yo estoy pensando en estos. Si escribo estos, si estos son mis tipos, en el pseudocódigo que quieran, esto queda claro que X es entero, Y es un entero y Z es un string. ¿Estamos todos felices con eso? Sí. Bien, fantástico. Perdón, sí. ¿De qué tipo es X-I? Entero. Bien. ¿De qué tipo es X-Z? String. String. ¿Por qué? Y depende Porque del no se puede sumar un entero con un string, pero sí lo opuesto se puede concatenar. Y La se puede. respuesta es, ahí sí, la respuesta es no tengo la más puta idea. ¿Sí? ¿Y por qué la respuesta no tengo la más puta idea? Porque no sé qué carajo hace esta operación. Uno obviamente asocia este chirimbolo a la suma matemática, y cuando tenemos números, obviamente que el resultado de una suma matemática también es un número, entonces uno puede imaginarse tranquilamente que esto también es un número, pero cuando tengo cosas de distinto tipo, ahí ya queda como a un criterio bien del lenguaje, y el lenguaje hace lo que se le cante los huevos. Porque en realidad, que se use este chirimbolo para concatenar strings es una cosa horrible, horrible, horrible que hacen algunos lenguajes de programación. Y lo vuelvo a decir, horrible. Bien Ser claro Java. que quede, ¿no? Por ejemplo Java, por ejemplo Python, por ejemplo un montón de lenguajes.
¿sí? Pero es así. ¡Horrible! ¿Cuál es la realidad? Si yo sumo un número con un string, ¿se puede? ¿Tiene sentido eso a nivel conceptual? ¿Tiene sentido? Profe, no tiene sentido y sí es horrible, pero dentro de todo es la única posibilidad. Dentro de los lenguajes que usan eso, Bueno, no se puede sumar un número con una palabra, obviamente, pero, pero solo se puede concatenar. estás queriendo hacer dos operaciones distintas. Sí, La primera es transformar esto a un string. Y la segunda, o sea, obtener el string que representa este número y después concatenar dos strings. ¿De acuerdo? Son dos operaciones. Que muchos lenguajes usan ese chirimbolo para operar, para hacer esa operación doble, digamos. Y es horrible eso. Pero a nivel conceptual, digo, ¿qué me da? O vamos a hacerlo, no les gusta ese, vamos a hacer así. Por eso estoy escribiendo en pseudocódigo. ¿Y eso qué da? Probablemente error. Probablemente error. Y si este da error, ¿por qué este no da error? Cuando uno mezcla tipos, probablemente lo que quieras es un error. son lo mismo, es el mismo caso. Hay lenguajes que el true te lo puede convertir a 1, por ejemplo. Por Está eso, malísimo igual. también, por eso, depende del lenguaje. Ahí ya vamos al mundo del lenguaje. Me quiero mantener en el mundo de la teoría. El mundo de la teoría, cuando uno piensa un tipo, por ejemplo int, ¿sí? Voy a poner ese tipo de ejemplo, uno piensa varias cosas. Lo que es lo que dice acá. El conjunto de valores. Entonces empiezo. 0, 1, 2, 3, 1000. Sí. Etcétera. Menos 1, menos 2, menos 1000, menos 100, etcétera. O sea, todos los valores que están en int. ¿Sí? Vamos a pensar otro más que sea más sencillo. Bool. True, false. Todos los valores que están en bool. Algunos son fáciles de decir cuáles son todos los valores, otros no. ¿Por qué? Porque tengo infinitos valores. Infinito es un decir, no son infinitos los ints tampoco, porque en todos los lenguajes de programación el int es una representación con binario. Y entonces hay un número máximo que yo puedo representar y un número mínimo que puedo representar. Podría listarlos todos, van a ser muchos, no lo quiero hacer. ¿No? Entonces uno puede pensar en representar el conjunto por enumeración, los enumero todos, o pensar el conjunto tal vez de una forma más por enumeración, por comprensión, digamos, ¿no? Decir, bueno, todos estos son, desde el mínimo entero hasta el máximo entero, y esto va a variar según el lenguaje, dependerá de qué número es el más chico que puedo representar o el más grande que puedo representar. ¿Tiene sentido? Sí. Bien, Sí. fantástico. Pero esa es la primera cosa que tengo que pensar, que es cuáles son los valores. Y la otra cosa que quiero pensar son las operaciones que yo puedo hacer con esos valores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, con los booleanos voy a pensar la operación doble ampersand, ¿sí? Que la pienso como una operación donde yo le doy un booleano, doy otro booleano, y lo que obtengo de resultado es otro booleano. Y voy a pensar otra, que es el OR. Y voy a pensar otra, que es, no sé, el NOT. ¿No? Y obviamente cuando pienso la operación, no solo, digo, pensar la operación, yo acá estoy escribiendo más o menos los tipos, en una sintaxis medio extraña, pero también uno tendría que pensar cuáles son los valores que uno obtiene, etcétera. Todo eso es la definición de la operación, ¿no? Si yo te doy tal input, ¿qué output voy a obtener?
Estas no hace ni falta decirlas porque ya las conocemos todos. El I, el O, la negación, ya las conocemos todos. Con los números lo mismo, digo, no me voy a poner a definirlo porque hay que hacer una definición matemática muy loca, pero sabemos que, por ejemplo, puedo agarrar un int, sumarle otro int. Y obtengo otro int. ¿Sí? Y entonces, si yo quiero que esto funcione, tengo que entender qué significa el tipo int y si existe una operación que sea algo así. Y saber qué me da. Mínimo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, fantástico. Ahora, yo pregunto. Ustedes me dijeron que acá esto da error. Yo les digo que esto de acá es horrible y que además también da. Conceptualmente es un error. ¿Sí? Salvo que esté claro que esta es la operación. Vamos a pensarlo el más como operación matemática y nada más que como operación matemática. ¿Sí? Y entonces yo les pregunto, ¿y cómo sé que X es un entero? O sea, ¿dónde lo dije yo en el código que X es un entero? ¿Lo dije en algún lado? No, estamos asumiendo que ese más es el operador de suma igual. Por eso dije, este es el operador de suma. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde dije que X es un entero? Lo decís cuando lo declaraste. Lo dije cuando lo declaro, ¿no? O sea, al yo decir existe una variable X que es igual a 5, X pasa a ser 5, y si X pasa a ser 5, entonces es un entero. X tiene tipo, a pesar de que yo no lo haya escrito en ningún lado cuál es ese tipo. ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, primero vamos a escribir el título. Hay algunos lenguajes que funcionan así. ¿Sí? Donde yo declaro la variable, le asigno un valor y a partir de ese momento X tiene cierto tipo. ¿Sí? Y hay otros lenguajes que funcionan de forma ligeramente distinta, más de este estilo, que es, yo te digo que esto es un entero. Yo te digo que esto es un entero. Yo te digo, esto es un string. Y te digo que esto es un bool. Y además tengo que decir acá que espero cada una de estas variables también. Esto es un entero. Acá esperaba un entero. Y acá esperaba un entero, por ejemplo. No sé, o alguna cosa. En realidad esto no podría decirlo, ¿no? Pero bueno, tengo que declarar, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de la variable? Un montón de lenguajes funcionan así. No siempre con esta sintaxis. Algunos es tipo int x igual a 5. ¿Sí? Nada, elijo esta sintaxis para que estoy diciendo la variable x de tipo int es 5. Y entonces ahí, ¿dónde digo el tipo de x? Esa es la pregunta que hago. ¿Dónde estoy diciendo el tipo de x? En su declaración. Acá lo digo, en la declaración de la variable y no en la asignación. Entonces la pregunta es ¿qué pasa si yo hago así? 7, ¿podría ser un float? Sí, tranquilamente. O sea, porque los flotantes son los números que tienen coma, pero si no pusiste la coma, esto es lo mismo que 0. Con lo cual, es una forma válida de escribir un literal flotante, ¿sí? Y entonces acá yo estoy diciendo que i es un float y no un int. Acá, ¿lo dije en algún lado eso? ¿Tengo forma de distinguirlo ahí? No. Acá, sí. ¿No? Fíjense que
sea, hay lenguajes que me obligan a escribir los tipos y hay lenguajes que no. ¿Sí? En este caso, X-Z, no, perdón, Es- X-Y me está obligando a que el tipo sea de flotante también, ¿verdad? Me lo- de alguna forma, pero ya vamos a ir con Ok. eso. La pregunta que yo quería hacer, olvídense de esta línea, esa sabemos que funciona de alguna forma u otra. Vamos a ir a la línea en cuestión, que era esta, por ejemplo, ¿no? Me interesaba esa. Acá sabemos que esto explota, porque el más no está definido como una operación de strings. Vamos a asumir que si quiero concatenar strings, tengo que usar más. Ese es mi chirimbolo de operación de concatenación de strings. ¿De acuerdo? Entonces acá no estoy concatenando string, estoy intentando sumar un número con un string y eso va a fallar. Esto seguro me da error. ¿Cuándo me entero de ese error? Esa es la pregunta. Al momento de compilar. Depende del lenguaje también. Creo que se Depende del puede dar lenguaje. cuenta. Depende del lenguaje. Esa es la respuesta correcta. La respuesta es depende del lenguaje. Vamos acá y vamos con lo mismo. Dijimos que esto daba error. De vuelta. Y la pregunta es ¿cuándo me entero de ese error? Lo mismo. Lo mismo, seguro. Seguro que sí. Y acá empezamos a ver una cuestión, que es muchas de las respuestas van a ser depende del lenguaje. ¿Sí? Y ahora, bueno, entonces todo depende del lenguaje, ¿para qué me estás explicando teóricas genéricas? Podría ser la respuesta que se le ocurra a alguno, ¿no? Che, ¿por qué me estás explicando esta boludez? ¿Por qué no me explicas un lenguaje específico? Bueno, porque en realidad, cuando hablamos de sistemas de tipos, ¿sí? Podemos clasificar esos sistemas de tipos en base a ciertas características. Y en base a esas características, yo te digo, tal lenguaje tiene tales características, y vos ya me podés contestar estas preguntas que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y no tenés que conocer el lenguaje, conocer las características que tiene su sistema de tipos. Y con eso ya alcanza. ¿Sí? Esas características son tres. Son momento de la verificación de tipos, si existe una verificación de tipos. ¿Sí? Digo, ¿a qué me refiero con momento de la identificación de tipos? Me refiero a esto que les decía recién. Che, hay un error de tipos. O sea, sabemos que ese pedazo de código que escribí hay un error de tipos. Bueno, ¿cuándo detecto ese error de tipo? ¿Sí? Lo otro es de la declaratividad de los tipos. Con la declaratividad me refiero a ¿dónde menciono que X es de tal tipo? ¿En qué punto se menciona eso? ¿O no se menciona y se asume? ¿Sí? Y lo último es la forma de identificar a los tipos, o lo que llamo identificación de tipos. ¿Sí? O de los tipos. Vamos a poner así. A todos le puse de tipos. ¿Sí? Tiene sentido. Que es cómo menciono a un tipo. ¿Sí? ¿De qué forma lo nombro a ese tipo? ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a expandir un poquitito cada una de estas. Cuando hablamos de momento de la verificación de tipos, en general los lenguajes tienen, los que efectivamente hacen verificación de tipos, porque hay algunos que lo hacen, ¿sí? Tienen dos momentos de verificar tipos. Entonces vamos a ir poniendo esto abajo. El primer momento es al momento de compilar. ¿Sí?
Esto uno dice al momento de compilar, pero no necesariamente tiene que ser un lenguaje compilado. Lo que pasa que en general los primeros lenguajes que hacían este tipo de verificaciones eran lenguajes compilados, ¿sí? Esto es lo que se llama lenguaje, vamos a ponerlo así, lenguaje de tipado estático. Capaz que alguna vez escucharon estáticamente tipado. No sé si alguna vez lo escucharon eso. Este lenguaje es estáticamente tipado. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que al momento de compilar o previo a poder empaquetar tu aplicación para distribuirla, se hace una verificación de los tipos y se detectan errores. ¿Sí? Por ejemplo, este error es un error claro. Yo no tengo que ejecutar el código para poder darme cuenta que ahí hay un error. Yo miro de qué tipo es X, miro de qué tipo es Z, me fijo si la operación de suma es algo que vale para X, para Z, y si no lo es, ya te digo, che, acá esto no cierra. ¿Sí? ¿Conocen lenguaje de ese tipo? Por ejemplo, ¿algún lenguaje que haga eso? No, Java. Java es un ejemplo clásico que hace eso. Python también, ¿no? Está bastante por arriba los tipos. Python no. Python no hace eso. ¿Sí? Vamos a meterle más. sí, ya. C# también hace eso. C hace eso también. ¿Sí? Y en general uno puede ver que estos lenguajes son compilados. Haskell, para los que hicieron funcionar, Haskell hace eso también. Si los tipos no cierran, ni siquiera intenta ejecutar tu aplicación. Te dice, los tipos no cierran, arreglalo, si no, no corro. ¿Sí? Lo mismo pasa con Java, lo mismo pasa con C#, con C. No se va a rehusar siquiera a compilar la aplicación, ¿sí? Porque los tipos no coinciden. Ahora bien, ¿tiene que ser un lenguaje compilado? No. Da la casualidad que 99% de los casos que hacen tipado estático son, además, lenguajes compilados. En realidad, el proceso que hace la verificación de los tipos se llama type checking, como su nombre en inglés lo sugiere, chequeo de tipos, ¿sí? Y lo hace una herramienta que se llama type checker. ¿Sí? Pero uno podría tener un type checker hecho para un lenguaje que es interpretado, no compilado. Y antes de correr el intérprete, primero hago un proceso de type checker, de type checking, para ver si los tipos de las cosas coinciden o no. ¿Sí? Y después me pongo a ejecutarlo. O sea, es perfectamente válido que eso ocurra. Ahora, no suele pasar. ¿Por qué? Simplemente porque los que diseñan el lenguaje en general eligen que haya un compilador para los lenguajes que van a hacer type checking y qué sé yo, pero nada lo impide. ¿Sí? ¿Y por qué menciono tanto esto? Porque es un error común a veces confundir lenguaje compilado con lenguaje que tiene tipado estático. Y eso no es cierto. ¿Sí? O sea, no necesariamente es así. Hay lenguajes compilados que no tienen tipado estático y hay lenguajes que podrían no tener tener tipado estático sin ser compilados. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá. Ahí. ¿Tiene sentido? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? El otro tipo que se encuentra mucho es de tipado dinámico. ¿Sí? ¿Qué significa de tipado dinámico? Al momento de ejecutar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo voy a ejecutar esta línea, después esta,
después esta, y cuando llega a esta línea intentando ejecutar, explota. ¿Sí? Y acá hice código bastante pedorrón, pero por ejemplo, si acá yo tengo un print o alguna cosa media rara y digo print, sí, hola mundo, ¿sí? En un lenguaje de tipado estático, esto nunca aparece en consola porque hay un error. En un lenguaje con tipado dinámico, esta línea va a aparecer en la consola y después todo lo que haya después de esta línea no aparece porque se rompe justo ahí. Y se rompe mientras se ejecuta. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Ejemplo. JavaScript. JavaScript hace eso. ¿Otro? Python. Python hace eso. ¿Sí? Smalltalk hace eso. Hay un montón más. ¿Sí? Nada. Siempre hay un montón más. ¿Sí? Pongo algunos nada más. No hace falta enumerarlos todos. Pero, por ejemplo, estos lenguajes hacen ese tipo de cosas. ¿Sí? Python pueden intentarlo. Si declaran una variable que sea un booleano y una variable que sea, los intentan sumar. Bueno, lo que pasa es que también, de vuelta, ¿no? Vamos a esto de qué pasa si sumo un número con un string. Y bueno, y depende del lenguaje, porque algunos implementan el más como la operación de concatenación también. Entonces, capaz que a veces hay que probar operaciones un poquitito más específicas, como en vez de la suma, probar una resta o probar una multiplicación, ¿no? ¿Qué pasa si los multiplico? Esa sería, vamos a hacer así, voy a poner la multiplicación. Como para que uno le quede más claro. ¿Sí? Che, mirá, esta operación no funciona con string. Obviamente también uno podría tener cosas muy raras en un lenguaje con decir, mirá, en este lenguaje si multiplicás un entero por un string, aparece ese string 5 veces. Porque ¿por qué no? O sea, se puede. Y hay una charla que ahora después les voy a poner el videíto, porque son 5 minutos, se los voy a pasar ahora en un ratito, que está buenísima para ver ese tipo de cosas y es muy divertido. ¿Sí? Y para mí es un pedacito de video que todo el mundo debería ver si es programador al menos una vez en su vida. Y después hay lenguajes en donde no existen los tipos. O sea, no hay verificación alguna de los tipos. ¿Alguno conoce algún lenguaje que haga eso? Puede ser el Wolof. No. Wolof tiene tipos. Los tipos están. ¿Dónde están? No lo sé, pero están. COBOL, no. No. Hay como uno solo, por así decirlo, que no hace esto. Capaz que hay otros, y yo los desconozco, pero que yo conozca, los assemblers, los lenguajes ensambladores, toda la familia. Cuando uno trabaja en lenguaje ensamblador, lo que vos tenés son bits en un registro o en una posición de memoria. ¿Y qué carajo representan esos bits? Te la regalo, te lo dejo a vos. O sea, el lenguaje no hace ningún tipo de verificación. Vos guardaste un montón de bits que para vos representan un entero y los agarrás de vuelta y los interpretás como un carácter y está todo bien. O sea, el assembler no te va a decir nada sobre eso y no va a realizar ningún tipo de verificación. ¿Querés usar esos bits para que te representen un color? Podés usarlos también. O sea, el concepto de tipos no existe en el lenguaje, existe en tu cabeza. Si vos guardaste enteros, esperás después en la misma posición de memoria encontrar enteros y no trabajarlos como otra cosa. Pero que podés. Porque para el lenguaje son todo bits. ¿Sí?
Y eso vale para cualquier assembler, porque estás trabajando a un nivel tan bajo donde el concepto de tipos no existe y no se chequea de ninguna forma. ¿Sí? Después, un error común que a veces también la gente que sabe poco o que habla mal hace, es decir que, por ejemplo, Python no tiene tipos o que JavaScript no tiene tipos. Y es una mentira eso. O sea, Python tiene tipos. Están los tipos ahí. Si algo es un número. No puedo multiplicar dos strings. O no puedo multiplicar un número con un string. No se puede. Porque esa cosa tiene un tipo. Ese dato tiene un tipo. ¿Sí? El tema de por qué la gente dice que es sin tipos. Porque hay lenguajes en donde los escribo así, los tipos, o sea, tengo que mencionarlo. Y hay lenguajes, y hay lenguajes donde no los menciono. Python es de este tipo de lenguajes. Yo no lo menciono, pero el tipo está. ¿O no? Claro, sí, lo Sí. infiere. Pueden decirme que no. No hay inferencia de tipos ahí, ¿eh? En Python. No es que se infiere. X obtiene un tipo, X pasa a ser del tipo del dato que le asigné en el momento que lo asigné. Y hasta ese momento X no existe. Una cosa que uno puede hacer en un lenguaje como Java, por ejemplo, en Java, uno puede escribir algo así. Y la pregunta es, ¿qué valor va a tener Z? Y la respuesta es, esto no va a compilar, pero no es que no va a compilar por los tipos. El type checker lo pasa. Lo que no va a pasar es otra regla que verifica el compilador de Java, que es que las variables estén inicializadas. Como estas variables no están inicializadas, no te va a dejar hacer una operación con ellas antes de inicializarlas. Pero en realidad es medio una mentira porque uno puede engañar al compilador con esa regla si estas variables están adentro de un objeto, son variables de instancia, etcétera, lo podés engañar. No te lo deja si este código está así tal cual, una línea abajo de la otra dentro de una función. Pero si no, lo podés engañar tranquilamente y el type checker no se da ni cuenta. Dice, X es de tipo entero, Y es de tipo entero, todos felices. La operación suma está definida, todos somos felices. ¿Sí? En Python, por ejemplo, yo hago X. ¿Y qué es eso? No existe X así nomás. O sea, X lo tengo que asignar a algo. Y si no lo asigno a nada, no es un pedazo de código válido. ¿Se ve? No puedo decir, voy a usar la variable X, como hago acá. No existe ese concepto. Entonces X no tiene tipo, si lo nombro así nomás. X pasa a existir cuando le asigno un valor. Esta es una cosa que tiene Java y que tienen algunos otros lenguajes, en donde yo puedo diferir la declaración de una variable de la inicialización de una variable. ¿Sí? Declaración y asignación, si querés. Tengo la declaración y la asignación. Y después tenés otra opción, vamos a hacer así, que es lo que se conoce como inicialización. Vamos a ponerle nombre acá. Los que trabajan en Java y les gustan los tecnicismos pelotudos, hablan de esto, hablan de declaración de la variable, menciono y digo que la variable existe y de qué tipo es. Asignación, le doy un valor a la variable y la asignación la puedo hacer muchas veces porque es variable.
Inicialización es cuando hago las dos cosas al mismo tiempo. La declaro y además le asigno un valor, ¿no? Técnicamente, en realidad, la primera asignación también inicializa la variable, si no, esta variable decimos que no está inicializada, porque nunca le asignaste un valor. Pero bueno, los fanáticos de Java hacen esta distinción entre inicialización es cuando la declaro y le doy un valor, si no, no funciona. En Python, lo único que tengo es inicialización. Y no tengo doble barrita, tengo numeral para escribir. No tengo otra cosa. O sea, la variable no existe si no la inicialicé. Lo cual es mucho más feliz, porque tener una variable que no tiene valor, y no sé para qué mierda te sirve, ¿no? Pero ponele. Ponele que sirve para algo. O lo que hacen muchos lenguajes es, si vos haces esto, X tiene un valor. Lo que pasa que vos tenés que saber cuál es ese valor. Es el valor por default. En los enteros, por ejemplo, ¿cuál se imaginan que puede ser el valor por default? 0. Y, por supuesto. ¿Cuál es el mejor número para meterle una variable que no se inicializó? Y 0, mandale 0. Ya está. Y entonces, en realidad esta variable tiene un valor. ¿Cuál es? 0. ¿Sí? Por eso, y esos sí son detalles pelotudos que dependen del lenguaje. Les tiro ahí dos ejemplos, Java y Python. ¿Sí? Pero bueno, volviendo, pasa mucho esta idea de que en los lenguajes de tipado estático suele suceder que yo menciono el tipo. Y en los lenguajes de tipado dinámico suele pasar que la variable nunca menciona el tipo. El tipo es el del dato y la variable pasa a tener un tipo cuando se inicializa. ¿Sí? Pero en realidad esto tiene que ver con otra cosa, es otra parte. Yo voy a tirar otro pedazo de código para los que cursaron funcional. ¿Sí? La pregunta es, ¿de qué tipo es X? Esto se lee, para los que no cursaron funcional y no saben Haskell, la función doble toma un X y lo que hace es devolver X por 2. ¿Sí? En otro lenguaje uno lo escribiría como doble de X, o ¿Es el tipo número? en Python uno escribiría algo así, ¿no? Para los que no entienden Haskell, se los cuento, se escribiría algo así. Bien, la pregunta entonces era ¿de qué tipo es X? ¿Es del tipo número? Es un número. ¿Están todos de acuerdo? ¿Cómo sé que es un número? No conozco bien Haskell porque recién estoy cursando, pero me parece que solo hay números o booleanos. No, hay un montón de cosas. Por el operador. Por el operador. Tiene que ver con el operador. ¿Sí? Si yo estoy haciendo una multiplicación, ¿la multiplicación para qué está definida? Para números. Si esto es un número, estamos bien. ¿Y esto qué tiene que pasar para que funcione la multiplicación? Lo que dijimos acá arriba. Tiene que ser un número. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Si X no es un número, está todo mal. Y de hecho Haskell es un lenguaje que hace tipado estático, ocurre en tiempo de compilación, pero que te permite escribirlo así. O sea, literal, esto es código Haskell que funciona, no tengo que en ningún momento decirle cuál es el tipo. Puedo escribir el tipo si quiero, pero es optativo. O sea, puedo escribir double, es una función que toma un entero y devuelve un entero. O sea, le doy un int como parámetro y devuelve un int resultado.
documentado, ¿no? Pero esto es una cosa optativa. Si no está y no lo dije, igual funciona. Y entonces por eso digo que son dos cosas distintas. Este segundo criterio tiene que ver con la declaratividad de los tipos. ¿Sí? ¿Qué es la declaratividad de los tipos? Es cuánta información de tipos tengo que escribir en el código, ¿no? Porque también podría escribir información de los tipos en la documentación, lo cual está perfecto, podés escribir toda la información que quieras ahí. Yo pregunto en el código, ¿cuánta información de tipos tengo que escribir? Y obviamente ahí tenemos dos posibilidades, mucha, poca, O lo necesario. nada, ¿no? Yo dije dos posibilidades, tenemos muchas posibilidades. O sea, fíjense que esto es mucho, poco, nada. ¿Y qué es poco? Y tal vez si comparo dos lenguajes, hay un lenguaje que es poco, pero este es un poco menos que este otro. Y entonces en realidad acá hay como una... como si querés, es como una línea que va de, vamos a escribirlo así, de nada a todo, básicamente, ¿no? Y tu lenguaje seguro está en algún lugar de por acá. Es decir, che, mi lenguaje cae ahí, o cae más para acá, o cae más para este lado. No sé, depende. Hay lenguajes donde es absolutamente nada, no se escribe nada, y hay lenguajes donde tengo que escribir absolutamente todo. Y después hay otros que están en algún lugar en el medio, más tirando para un lado, más tirando para el otro. ¿Sí? Por ejemplo, Java, ¿dónde más o menos imaginan que estaría parado? Tirando para el lado de todo. Tirando para el lado de todo. Java es un lenguaje que cada variable que yo defino me obliga a escribir el tipo. Cada función que yo defino me obliga a escribir el tipo de retorno de esa función. Cada parámetro que declaro, tengo que decir de qué tipo es ese parámetro. ¿Sí? O sea, básicamente estoy tirado hacia el todo. Java medio que va para este lado. ¿Sí? Python No me animaría a decir concretamente en nada, pero tirando para ese lado. va tirando para el nada, está más para este lado. Y de hecho sí, en realidad podríamos decir ahí, si querés. Hay alguna pelotudez en algunos casos muy específicos que tenés que escribir. Pero ni siquiera escribís el tipo como tipo, sino que podés hacer cosas con el tipo, como preguntar esta variable de qué tipo es, y después preguntar si es un string, por ejemplo, comparás, lo comparo contra el string de string. Si es un int, lo comparo contra el string int, o cosas por el estilo, ¿no? Para saber de qué tipo es. Y el concepto de casteo medio que no existe, digamos. Hay como transformaciones de tipos y cosas. Existe el concepto, pero es mínimo. Básicamente en nada escribís la declaración de los tipos, ¿sí? O casi en nada escribís la declaración de los tipos. Entonces está, yo diría que ahí, ¿sí? Yo diría que ahí. ¿Puede ser que Wollock sí llegue a nada? Bueno, que está también del lado de nada. O sea, cuando decimos cuánta información de tipos, me refiero a las cosas que yo declaro, variables, parámetros, funciones. ¿Sí? Hay información de tipos, por ejemplo, acá, esa cosa tiene un tipo, la veo, y está la información, pero está implícita. ¿Sí? Y precisamente ese es el nombre que le ponemos. O sea, puede ser, estoy poniendo 4, estoy poniendo 5 ya. Tipado explícito o tipado
implícito. O algún punto en el medio entre estas dos. Implícito, ¿qué quiere decir? Que yo no escribo casi nada, ¿sí? O sea, implícito es esto. ¿Sí? No escribo nada o casi nada, y las cosas tienen tipo, pero yo nunca digo cuál es el tipo. Se asume de el dato que tengo ahí. Está implícito que X es un entero. ¿Sí? Mientras que explícito es como que escribo todo. Acá yo podría decir, dale, date cuenta que Y es un entero. ¿Qué carajo va a hacer si no? Ah, no sé, me lo tenés que decir, porque si no me lo decís yo no me decido. ¿No? Hay lenguajes que hacen eso, no estoy convencido. Decime vos qué carajo querés que sea Y. Eso es. Y hay puntos en el medio. Dentro de tipado explícito, entonces dijimos Java. Dentro de tipado implícito tenemos Python. Y hay un montón más, ¿no? Por supuesto. Entonces uno empieza a ver por qué esa confusión que a veces le dicen o dicen que los lenguajes que no le escriben los tipos son de tipado dinámico. Alan, no Porque sé si en general tenés ocurre eso. el Sí, micrófono, perdón. se te escucha mal. A ver, pará. Ahí se Aló, escucha aló. mejor. Aló. Ahora sí. Ahora sí. Sí, no Bien, se entendía perdón. nada. Está bien. Vuelvo a decirlo entonces. Dale. Perdón, no sé dónde se quedó, dónde me quedé, digo. Pero como decía, tipado implícito es nada, no escribo nada de la información de tipos en las declaraciones, está implícito porque el dato existe, pero está implícito que X es un entero. Lo veo en la asignación, ya está. ¿Sí? Mientras que explícito es, si yo te doy esto, vos ya sabés que Y es un entero, pero el lenguaje te dice, no sé, yo no estoy convencido, decime vos qué carajo querés que sea ese I. Asegurame que es un entero. Entonces no hace esa conversión implícita y dice, ah, sí, obvio que I es un entero. No, vos decímelo. Es sumamente explícito. Vos tenés que explícitamente decir I es un entero. ¿Sí? Y hay lenguajes que están en algún punto en el medio. Por ejemplo, hay lenguajes que te dejan hacer algo así. Esto, igual que en Java, pero después puedo hacer esto. Y entonces uno dice, che, ¿y qué significa var? Y var es, no me rompas con eso, no te voy a decir de qué tipo es, vos date cuenta de qué tipo es. ¿Sí? Un lenguaje que hace esto es C#. ¿Qué significa eso? Y acá, adivinalo vos. Asumí, fíjate de qué tipo es. O lo que llamamos inferilo. En base a la información que tenés. Y si 8 es un entero, y no me dijeron de qué tipo es, pero le están asignando un entero, y entonces sí es un entero. Un lenguaje que hace inferencia todo el tiempo es el que dijimos recién. O sea, sí, perdón, acá. Haskell. Haskell está infiriendo el tipo de X. Entonces me lo llevo para abajo. ¿Sí? Vamos a poner Haskell. Perdón, esto debería estar abajo. Les prometo que después el archivo queda prolijo, pero voy para arriba y para abajo, me mambeo yo solo. Haskell hace inferencia de tipos. C# también, a veces, no siempre. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, la cantidad de información de tipos que yo tengo que escribir en Haskell es tendiente a nula, salvo que quiera hacer cosas muy locas. ¿Sí? O sea, Haskell, si querés, está en algún punto medio por ahí. ¿Sí? C#, en cambio, está en un punto más por acá. No escribo todo, pero bastante. ¿Sí? Medio que, por eso digo, los lenguajes los podemos catalogar medio en base a eso también, ¿no? Entonces ese es otro criterio de catalogación. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. ¿Sí? ¿Venimos bien? Bien, fantástico. Nada, para lo otro que quiero explicar, vamos a charlar un poquitito primero de los tipos en la programación orientada a objetos. No, open. Y entonces les tiro un pedazo de código y quiero que ustedes me digan, vamos a ponerle Java, qué sé yo, no sé. No, Java no, porque es choto. Pseudocódigo. No importa. ¿Sí? La pregunta, vamos a hacer así. Donde perro es una clase con cosas adentro. No me importa mucho. ¿De qué tipo es Firulais? Perro. ¿Están todos de acuerdo de ese tipo perro? Sí. Bien, fantástico. Ahora les cuento que algunas de las funciones son cuadrar, unir, ¿sí? Y dijimos, bueno, Firulais es un perro. Fantástico. Perdón. Así. ¿De qué tipo es Lula? También perro. También perro. Estamos todos de acuerdo. Está obvio que es un perro. Bien, fantástico. Esto no lo puse, pero bueno, vamos a poner, ahí hay código, ¿no? En algún lugar. Me imaginé que iba a ser este caso. Ya ahí no sé cómo es, creo que depende del lenguaje. Siempre me confunde Java con C# con eso. Ajá. La pregunta es de qué tipo Firulais y de qué tipo Lula. Creo que depende del lenguaje. Pero yo diría animal sin. El resto, Sí, tipo perro. No sé. tipo perro. ¿Están todos convencidos de que es tipo perro? No, pero bueno. No, no sé, quiero que me cuenten Sí, ustedes. porque lo estás declarando ahí, si no le pondrías que es de tipo animal. En C# sería perro. Pero solo en C#, hasta donde yo sé. No sé. El resto no se la juega, porque me contestaron 3. El resto no sabe, no contesta. Están ahí. Ok, bien. La mayoría se la jugaría por perro, ¿no? Y porque uno lo ve ahí y dice, che, perro, dale. El tipo perro. Y la respuesta es, la pregunta tiene trampa. O sea, la respuesta debería ser otra pregunta. Es, ¿a qué te referís
cuando decís de qué tipo es Firulais. ¿Sí? Porque puedo estar hablando de dos cosas distintas. La clase o el tipo. No. Yo dije tipo. ¿De qué tipo Firulais? No de qué clase es Firulais. ¿De qué tipo Firulais? Ahora la pregunta es, ¿qué es Firulais? Es una variable. Sí, fantástico. Bien. Y si es una variable, ¿qué es? Eso lo Una hablamos referencia. es una referencia. ¿Sí? Y entonces, para hacerlo más claro, voy a poner otra sintaxis que tienen algunos lenguajes de programación. A la Java, ¿no? Y ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué tipo es Firulais? Ahí es perro, ¿Y de qué tipo es Lula? animal. Y de vuelta la respuesta es, no sé, ¿a qué te referís con Firulais? Si la respuesta es, me refiero a la referencia Firulais, es una cosa. Si es, me refiero al objeto al que apunta Firulais, es otra. ¿Sí? En Firulais, tanto la referencia como el objeto es un perro. Pero en Lula, la referencia tiene tipo animal, pero el objeto es un perro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Se entiende que hay una diferencia ahí, ¿no? Digo, la referencia es una cosa, el objeto es otra. Sí, Ahora, hay una cuestión ahí, para lo cual me retrotraigo a esto. ¿Qué es un tipo de datos? Voy a borrar esta, voy a dejar la de abajo. ¿Qué es un tipo de datos? ¿No? Vamos a hacer así. Entonces, si el tipo de datos es un conjunto de elementos y las operaciones que puedo hacer sobre ellos, lo que me interesa entender es qué operaciones puedo hacer sobre Firulais y qué operaciones puedo hacer sobre Lula. Porque esa es la parte importante de un tipo. Y eso es como yo determino un tipo. En base a las operaciones que yo puedo hacer sobre un elemento que pertenece a ese tipo. ¿Qué operaciones puedo hacer sobre Firulais? Y la de tipo perro, que serían ladrar y gruñir. y Más comer comer. también. Y comer. Y comer también. Y ahí viene una cuestión que tiene que ver con la herencia. Cuando yo no tengo herencia, es fácil identificar las operaciones que puedo hacer sobre un elemento. En los objetos, en la programación orientada a objetos, las operaciones tienen que ver con los mensajes que entiende ese objeto. ¿Sí? Siempre que tengo un lenguaje de programación orientada a objetos puro, lo único que puedo hacer con un objeto es mandarle mensajes y esas son las operaciones que entiende. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Fantástico. Ahora, cuando en el lenguaje existe herencia, ya las operaciones que puedo mandarle no solamente están en la clase, sino que a veces están en las superclases. ¿No? Y entonces la cantidad de operaciones es mayor, todavía mayor. ¿Sí? ¿Qué mensajes entiende entonces un perro? Entiende gruñir, entiende ladrar y entiende comer. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Ahora, ¿está bien si yo digo que Firulais es un animal? Sí. Porque también entiende esa interfaz de mensaje. ¿El resto qué opina? Sí, sí, también. Están todos de acuerdo, ¿no? O sea, Firulais es un animal. Es un perro también, pero también es un animal. ¿Todo sí? Sí. Fantástico, maravilloso. Lula, ¿es un perro? Sí.
Sí, es un perro, dice new perro, Sí. con lo cual es un perro. ¿Qué mensaje se entiende, Lula? Perro, ladrar y gruñir. Ladrar y gruñir. Y además, por herencia, comer también. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, si yo en Java intento hacer esto, eso no anda. ¿Por qué? ¿Quién me cuenta? Porque solo me estoy refiriendo a Lula como animal, más allá de que sea un perro o lo que sea. Tiene que ver Entonces solo... precisamente con eso. Tiene que ver con que el tipo que verifica Java o el type checker de Java para determinar si las operaciones que estoy haciendo cierran o no cierran es el tipo de la referencia y no el tipo del objeto. ¿Sí? Entonces las operaciones que puedo hacer en un lenguaje como Java tienen que ver con el tipo de la referencia y no con el tipo del objeto. Pero el objeto sigue siendo un perro. Y de hecho, cuando hablamos de tipo en programación orientada a objetos, es un poco más complejo. ¿Sí? Voy a hacer una pequeña función. Voy a cambiar el ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo y vamos a decir de vuelta, también pseudocódigo, ¿no? La pregunta es, ¿de qué tipo es objeto? Y no sabemos. ¿Seguro? Ahí estás implícitamente diciendo que entienda el mensaje volar, pero igual lo estamos asumiendo, porque por ahí no. Exacto. Bueno, por ahí no, pero yo lo asumo. O sea, de vuelta, acá, ¿qué forma de nombrar los tipos tengo? Si esto fuese, o sea, estoy acá escribiendo pseudo Python, vamos a escribir Python. En vez de escribir pseudo Python, escribo Python de posta. ¿Está mal ese código en Python? No, está perfecto, es código Python válido. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿de qué tipo es objeto? ¿O qué tipo espero yo que sea objeto? De un tipo que entienda el mensaje volar. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, fíjense que el concepto de tipos en la programación orientada a objetos no necesariamente es un concepto al que, o sea, que esté asociado a un nombre. Tipo igual a nombre. No siempre. O sea, yo acá digo, el tipo de esto es el tipo de una cosa que entiende volar y le paso un entero. Ese es el tipo de la cosa que quiero. Y entonces yo podría hacer, por ejemplo, con volar, bueno, tengo que sigo Python, que todo un número, y bueno, y hace cosas, ¿no? Y podría tener y hace cosas. Y entonces uno podría pensar, ¿de qué tipo es objeto ahora? Puede ser ave o superhéroe. No, La respuesta es la misma entonces, que la es un respuesta es la tipo. misma, es de un tipo que sepa volar con un entero. Ahora, ¿qué tipos conozco con nombre que sean una cosa que sepa volar con un entero? Bueno, superhéroe es una, ave es otra. ¿De acuerdo? Pero, estos son dos posibles tipos de un tipo que existe independientemente de si tiene nombre o no, que es
el tipo, el conjunto de las cosas que entienden el mensaje volar con un entero. El tipo es algo así. Es los objetos que tienen el método volar con... ¿Tiene sentido eso? Sí, Se ve que el concepto de tipo es más amplio que el concepto de nombre del tipo. Tiene que ver con las operaciones que yo puedo hacer sobre ese dato. ¿Sí? De vuelta, hay como dos visiones del tipo. Uno es desde el uso que voy a hacer, ¿sí? Que tiene que ver con las operaciones, o sea, vista desde las operaciones, ¿sí? Y otra visión es más del conjunto de los datos que yo puedo meter acá, ¿sí? Si yo miro el conjunto de los datos, y son todas las instancias de ave, todas las instancias de superhéroe, salvo que haya otra clase más en el sistema que no la estoy mencionando que cumpla con eso. Y entonces ahí sí puedo decir, es este conjunto y este conjunto de datos. Pero si yo miro una visión desde las operaciones, no me interesa cuáles son los datos concretamente. Lo que me interesa es qué operaciones saben resolver esos datos. En objetos esto es súper común y lo usamos todo el tiempo para resolver qué problema. O cómo se llama lo que estoy haciendo acá. polimorfismo. Polimorfismo. ¿Sí? Para resolver polimorfismo uso este concepto de, che, acá quiero un tipo que se base en entender volar. Ahora, ¿y si hiciera lo mismo en Java? ¿Funciona? No, No funciona. ¿Por qué? porque tiene otras reglas. Ni. Hay otro motivo. Voy a escribir el mismo pedazo de código en Java. Vamos a hacer así. Void, volar. Porta. Acá int. Acá int. Ahí. No me importa. No me importa. Y acá hay cosas. Y acá hay cosas. Y ahí cierra. Cierra. Nada, entonces ahora tengo código Java, ¿no? Mirá, ya está. Código Java. Pero hay un problema. ¿Cómo es el código Java en términos de la declaratividad de los tipos? Estricta. No se llama estricta, Explícito. explícito. ¿Todos de acuerdo? Sumamente explícito. Entonces tengo que decir de qué tipo es esto. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué pasa si pongo ave? Debería funcionar. Funciona, por supuesto. ave es válido. Entonces yo ahora podría agarrar y decir, Pepita es igual new ave. Pepita es argumento de la función volar 10 kilómetros. Y esto funciona. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ahora, Superman es un nuevo superhéroe. Esto me da un error. ¿Por qué?
Por el tipo que espera la función. por el tipo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y decir superhéroe. Pero ahora este da un error. Y entonces, Ahí ¿qué le meto? conviene hacer la interfaz, ¿verdad? Acá claramente esto es un problema que seguramente ya se toparon en Java en algún momento, en objetos 2 o en objetos 1, y acá quiero el concepto de interfaz. Pero ¿cuál es el problema de la interfaz? O mejor dicho, ¿qué problema viene a resolver? Viene a resolver la idea de que el tipo que quiero acá, ¿sí? Que lo pongo así como con un comentario, es una cosa que entienda volar con un int. Yo quiero mencionar a este tipo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Lo puedo nombrar a ese tipo? No, no tiene nombre en Java. Como no tiene nombre en Java, no tengo forma de nombrarlo. Lo que hago con la interfaz es darle un nombre a ese tipo, ¿sí? con el interface de Java. Pero si se acuerdan, esto lo mencioné en la clase pasada, el concepto de interfaz va más allá del concepto de interface de lo que escribimos en Java como interface. Todo objeto tiene muchas interfaces. Vuelvo a este ejemplo de código que habíamos escrito por acá en pseudocódigo, ¿sí? Cuando dijimos Firulais, ¿de qué tipo es? Y me dijeron, es tipo perro. Bueno, fantástico. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuáles son las interfaces de Firulais? ¿Qué interfaces tiene? Todas las de animal más todas las de perro. Algo así, ni siquiera es toda, o sea, no sé si se acuerdan, pero es la interfaz, es básicamente un subconjunto del total de mensajes que entiende ese objeto. Entonces, todos los subconjuntos posibles son interfaces. Por ejemplo, el subconjunto vacío, que dijimos que es una interfaz completamente al pedo y que no la vamos a mencionar nunca, pero la menciono en este caso particular. La interfaz que tiene solo ladrar, ¿sí? O sea, el conjunto que tiene solo ladrar, el conjunto que tiene solo gruñir, el conjunto que tiene solo comer, porque también es un mensaje que entiende, el conjunto que entiende que de los mensajes son ladrar y gruñir, en donde tengo también ladrar y comer, en donde tengo gruñir y comer, y en donde tengo ladrar, gruñir y comer. ¿Tiene sentido? Estos son todos los posibles subconjuntos que yo puedo formar a partir de las 3 operaciones que entiende un perro. O sea, si yo digo los mensajes que entiende son estos son todos subconjuntos válidos. ¿Sí? ¿No? ¿Sigo ahí? ¿Están todo bien? Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ahora, cada uno de esos es lo que llamamos una interfaz. O sea, esta es una interfaz, esta es una interfaz, esta es una interfaz, esta es otra interfaz, ¿sí? Tengo un montón de interfaces, tengo 9 interfaces distintas para perro. Cuando nosotros decimos Firulais es un perro, en general estamos asociando perro a esta interfaz. O sea, la interfaz que incluye todas las cosas que entiende un perro, básicamente. Es como que podríamos decir que son equivalentes, ¿no? Perro con entender todas estas cosas. Pero si uno lo piensa, o sea, estas interfaces son perfectamente nombrables o pensables. En un lenguaje en donde yo no declaro los tipos, todos son implícitos, como Python, de este objeto lo único que yo espero es que tenga la interfaz, que la escribí acá abajo, volar. Esa es la interfaz del objeto que yo espero.
Cuando yo pienso los tipos en un lenguaje con tipado implícito, pienso en interfaces en el sentido teórico de la palabra. ¿Sí? Eso es lo que estoy pensando. Cuando trabajo con un lenguaje de tipado explícito, como las interfaces no siempre son algo que pueda mencionar, y digo no siempre porque a veces se puede, a veces le tengo que dar un nombre, y le tengo que poner un nombre a esa interfaz. Y eso es lo que me permite el concepto de interface que tenemos en Java. Me permite darle nombre a esta cosa, que de otra forma no la podríamos nombrar. Pero en los lenguajes con tipado implícito no necesito nombrarla. ¿Sí? No necesito nombrarla. Existe ese elemento. Existe ese subconjunto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Y entonces ahora me lleva esto al último concepto, o sea, de vuelta, me desvirtué y fui para tipado en la programación orientada a objetos como para llegar a esto con ejemplos que tal vez conocen y hayan visto, para hablar de el último concepto que dijimos, que es la identificación de tipos. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa es mencionar cómo identificamos a los tipos. Y acá tenemos dos formas, con lo que se conoce como tipado nominal. Nominal es por nombre. Y tenemos también lo que se llama tipado estructural, en base a la estructura / operaciones. ¿Sí? Hay lenguajes que solamente te dan tipado nominal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, solamente puedo nombrar un tipo si ese tipo tiene un nombre. ¿Sí? Un ejemplo de tipado nominal es Java. En Java, si no tiene nombre, no lo puedo nombrar. Y si no lo puedo nombrar, no me sirve para nada porque tengo tipado sumamente explícito y necesito poder nombrar los tipos. Y entonces esos tipos tienen que tener un nombre puntual, con un identificador. ¿Sí? Tipado estructural es una forma de poder decir, el tipo es este, y lo menciono en base a las operaciones que tiene ese tipo, o en base a la estructura que tiene ese tipo. Por ejemplo, en un lenguaje con tipado estructural, yo podría escribir acá volar int. O sea, digo, el tipo de este objeto es el tipo de algo que entiende volar con un entero. Ese es el tipo. En ningún momento le puse nombre a eso. Te digo cuáles son las operaciones de lo que el objeto tiene que entender. Te digo cuál es la estructura del objeto. Otra opción, por ejemplo, de tipado estructural, podría ser decir algo que tiene un X que es un entero y un Y que es un entero. O sea, lo que en otro lenguaje tal vez llamaríamos un par. O una coordenada, no sé. Pero no necesariamente tiene que tener nombre para yo poder mencionar el tipo. Este sería un tipo perfectamente válido. ¿Tiene sentido eso? Sí. Y además de válido, digo, válido y mencionable. O sea, en los lugares donde yo tengo que poner un tipo, puedo escribir este pedazo de código y es como, eso es un tipo, obvio. ¿Sí? Entonces, esta es otra cosa. Los lenguajes que me dan tipado estructural, por supuesto que también tienen tipado nominal. O sea, es como que este, en general, subsume a este de acá. ¿Por qué? Porque hay tipos que son como más básicos, como los enteros, a los que les quiero poner un nombre. Se llama int, porque si no, ¿qué estructura tiene eso? Ahora, en general me da la posibilidad, la mayoría de los lenguajes,
me permiten mencionarlo así, o me permiten decir, no sé, el tipo par es algo que tiene esta estructura, ¿sí? Y yo después poder usar el nombre par como un dato con esta estructura. O puedo directamente copiar la estructura. Y son dos cosas completamente equivalentes. ¿Sí? Me da esa opción, digamos, los lenguajes con tipado estructural. Y eso es lo que tiene de bueno, digamos, ¿no? ¿Y por qué está bueno? Y está bueno porque me permite, de repente, mencionar tipos que de otra forma tengo que estar declarando estructuras adicionales para darle nombre. Y que capaz que es algo que yo quiero nombrar una sola vez en la vida. ¿Sí? No me interesa ponerle nombre a ese tipo. No me interesa generar código adicional para decir, y esta cosa, de las cosas que entienden volar, se llama así. Se llama, no sé, volador. ¿Por qué? ¿Para qué? Si lo quiero en dos lugares ese tipo. ¿Sí? Hay ejemplos de lenguajes que hacen esto. Por ejemplo, TypeScript. Por ejemplo, C# en algunos lados. Por ejemplo, Scala en algunos lados también puedes usarlo. ¿Sí? Por ejemplo, Go hace eso. Tienen tipado estructural esos tipos. Vamos a dejar TypeScript para que no confunda, porque C# y Scala es como, bueno, Go sí, pero C# y Scala son muy parciales que hacen eso. Y bueno, y acá Java, C, ¿sí? Y por eso decía, C# está más del lado de tipado nominal. Hay pocas cosas que podés poner una estructura y te lo toma. En muy pocos lugares puede hacer eso. Están más del lado de tipado nominal. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Sí. Básicamente lo que respondo acá es cómo se puede mencionar a un tipo. Esa es la pregunta que estoy respondiendo. Cuando hablamos de identificación de tipos me refiero a cómo se puede mencionar un tipo. Bueno, de forma nominal, por su nombre, o en base a la estructura de las operaciones que entiende. Son las dos opciones que uno tiene en general. ¿Sí? Hay otras formas mucho más avanzadas, pero en las que no me voy a meter ahora. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? 10 minutitos para que vayan a tomar agua, vayan al baño, lo que necesiten, y seguimos. ¿De acuerdo? Seguimos a las 8, ¿parece? 15 minutos, un poquito más para que se relajen un Dale, poco, para que Dale. calienten el agua del mate y volvemos. Buenísimo. Ahí volvemos. Muy bien.